Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy su asesor de la materia de Informática 1. Me presento, soy José de Jesús Barajas Carrera y pues en esta noche estamos conectados para ver la introducción de la materia y pues mucho gusto por estar en esta clase sincrónica y pues vamos a comenzar con el material, que nuestra clase es Informática 1. Voy a quitar un poquito la imagen para que ustedes puedan empezar a ver la información. Entonces, en su pantalla les va a aparecer lo que es la primera presentación, donde nos está mostrando qué es la palabra informática. Vamos a ver, si se fijan en nuestra materia, es Informática 1. Primero vamos a definir qué es la palabra informática. La palabra informática es una ciencia que estudia el procesamiento automático de la información. Acuérdense que algo importante cuando nosotros decimos ciencia, significa que es algo que necesita ser comprobado, que investiga algo, que se obtiene resultados. Entonces, vamos a ver realmente qué es la informática, para qué nos puede servir y cómo podemos trabajar simultáneamente con ella. Entonces, fíjense que da un punto clave, nos dice que es una ciencia que estudia el procesamiento automático de la información. La palabra informática no se da del origen desde siempre como había pasado. Entonces, en Francia surge en 1962 este término, pero surge como la palabra informática. Así es como surge, dado de su país de origen, que era Francia, y gracias a las contracciones de la palabra información automática. Entonces, si se fijan, en ocasiones nosotros vemos lo que es la palabra informática, pero tiene que ver o da su origen de información automática. Pero como no todos hablamos en francés y se estandariza, en 1968, como ustedes lo ven en la pantalla, en 1968 se modifica el término a informática. En los países anglosajones se conoce como ciencias de la computación, o en otros países también se conoce como el departamento de sistemas. En muchos lugares también ya lo conocemos como tecnologías de la información, o como TICs, o informática, sistemas, computación, etc. Entonces, este término ya se ha estado adaptando. No significa que antes de 1968 no haya surgido lo que es todo este mundo de la informática. En realidad no. Lo que significa es que este término engloba o conjunta esta parte. Y hace rato comentábamos de que era una ciencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que es una ciencia? Les dijimos que, comentamos que tenía que ser algo que estudiaba, que tenía que ser comprobado, que tenía que ser medido, etc. Entonces, vamos a visualizar por qué decimos que es una ciencia. Al decir que es una ciencia, tenemos 4 puntos importantes donde nosotros podemos trabajar o modificar simultáneamente. Uno de ellos es que el punto 1 es que desarrollan nuevas máquinas. Si se fijan, anteriormente y actualmente se ha modificado la estructura de las computadoras. ¿Por qué? Porque no se ha quedado estancado. ¿Qué significa? Que las computadoras cada vez son más pequeñas, más rápidas, más potentes. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes está conectado o viendo a través de una laptop. Más o menos aproximadamente 8 años, surgió el boom de las netbook, que eran la mitad de las laptops, y a lo mejor mucha gente quería traerlas pues físicamente o presencialmente. Entonces, esto era importante o impactante porque decíamos, las podemos transportar sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Entonces, fíjense cómo modifica y cómo se cambia cada uno de estos. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor, si estuviéramos de forma presencial, pues a lo mejor yo se los estaría proyectando utilizando algún proyector o algún cañón,
Y si se acuerdan, por ejemplo, a otro desarrollo de las nuevas máquinas o que ha tenido una evolución o se ha transformado, fue el proyector de acetatos. A lo mejor a alguno de ustedes les tocó visualizarlo. ¿Cuál era el proyector de acetatos? Era el que tú colocabas una hoja transparente y se reflejaba en la pared o en el pizarrón, etcétera, donde tú lo colocaras, y por medio de una caja donde mandaba la visualización. Actualmente pues tuvo una mejoría, que ahorita conocemos nosotros el cañón, o también conocido como proyector. Entonces, si se fijan, se desarrollan nuevas máquinas cada día. Entonces, con esta estructura se cambia la forma de trabajar. Entonces, fíjense, la informática entonces no ha estado estática. Cada vez ustedes ven a lo mejor que actualmente ya no necesita a veces tener uno un teclado físicamente. Ya hay dispositivos donde tú puedes reflejar lo que es el teclado y te puede trabajar simultáneamente. Por ejemplo, el segundo punto nos dice que es el estudio de las aplicaciones informáticas existentes. ¿A qué nos referimos a esto? A que hay aplicaciones que existen y han tenido alguna modificación y han sufrido algún cambio, alguna mejoría. Por ejemplo, alguno de ustedes, no sé si trabajó con lo que fue el Messenger, que tenía un monito verde y un monito azul. Lo que era el Messenger es lo que actualmente hace la aplicación del WhatsApp, que en esta pues nos permitía enviar mensajes idénticamente como ahorita lo hacemos, nada más que era por medio de la computadora, en la cual nosotros enviábamos algún mensaje y a lo mejor si alguno de ustedes lo utilizó, si se conectaban 2, 3 o 4 personas, pues nos apareció una ventanita y nosotros visualizábamos si está conectado o está online. Y actualmente, si queríamos a lo mejor que nos contestaran o que leyeran nuestro mensaje o que nos hicieran caso, pues enviábamos un mensaje de zumbido, y lo que hacemos actualmente a lo mejor con la aplicación de WhatsApp, pues es ver las dos palomitas donde a lo mejor ya lo visualizó o enviamos la información, pero si se fijan, estudian aplicaciones que existen y han tenido alguna mejoría. Por ejemplo, si dijéramos de alguna, de algo que tenga que ver con contabilidad, por ejemplo, los programas contables como el COI, el NOI, etcétera, el SAE, que estos tienen una investigación y se han modificado. Por ejemplo, anteriormente solamente los podrás utilizar en una computadora. Actualmente ya hay aplicaciones donde tú puedes trabajar desde tu dispositivo telefónico y esto nos ha modificado. Entonces, si se fijan, la informática cambia cada día sin importar muchas veces para qué personal está dirigido. El tercer punto es la construcción de aplicaciones informáticas. Significa que desde cero, que no existen o que no existieron y han transformado la vida cotidiana. Por ejemplo, alguna de estas es la aplicación del sistema operativo que nosotros podemos estar trabajando, que es el sistema operativo Android que aparece en nuestros teléfonos. Más o menos aproximadamente 12 años, pues nosotros, a lo mejor alguno de nosotros no la creeríamos que un dispositivo telefónico podría tener un sistema operativo y mucho menos que descargar aplicaciones gratuitas, que nos pudiéramos conectar, etcétera. Entonces, esto es la construcción de aplicaciones desde cero y que han transformado. El número 4, les comento, nos dice que es desarrollo de nuevos métodos de trabajo. ¿A qué nos referimos a esto? A que en la actualidad cada vez las empresas se modifican, se transforman, se cambian. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se acuerdan, a lo mejor si alguno de ustedes labora actualmente en cualquier empresa, pues las empresas anteriormente, las oficinas cada vez eran más grandes porque ocupaban más espacio, necesitamos tener espacio para archiveros. Y actualmente, si yo les preguntara en dónde se guarda la información, dónde tenemos guardada toda la información que trabajamos en las empresas,
¿En dónde? En nuestras computadoras, en la nube. Entonces, si se fijan, esto transforma o modifica los métodos de trabajo, significa que ha cambiado. Si nosotros visualizáramos hasta la tiendita de la esquina, muchas veces ya está bien modernizada, cambió la metodología de trabajo, en la cual, pues, por ejemplo, ya hasta tiene cámara web, muchas veces hasta aparece Oxxo, donde ya nos registra o nos checa los precios de los productos, etcétera, hasta nos saca casi un ticket, etcétera. Entonces, si se fijan, está transformando la metodología o el método de trabajo de las empresas. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿qué empresa actualmente no utiliza una computadora? La mayoría de las empresas actualmente pues las utilizan. Entonces, es un medio que está modificando. Yo les digo que es una ciencia también porque encontramos y vemos que la podemos, entonces, se sigue investigando, está buscando cosas. Por ejemplo, actualmente conocemos empresas que no solamente construyen aplicaciones, sino, por ejemplo, en el área médica, que muchas veces ya se construye, a lo mejor si alguien perdió un brazo, parte a lo mejor de una manera robótica, donde se puede insertar un brazo o para que tenga movimiento, o por ejemplo, en la actualidad en las empresas que muchas veces se utiliza ya para la construcción o para el armado de algunos autos o de otros elementos, pues tenemos los robots, ¿no?, que han estado modificando. Si se fijan, está cambiando la manera de trabajar en las empresas. Entonces, es algo impactante y por eso decimos que es una ciencia. Si se fijan, está cada vez en un constante crecimiento y no está estancada. Lo podemos comprobar porque yo puedo tocar y puedo ver los resultados que se están dando. Entonces, puedo tocar, palmar un gabinete de una computadora, un monitor, etcétera. Entonces, si se fijan, con estos 4 puntos, abarcamos o visualizamos lo que es, por qué podemos fundamentar que es una ciencia. Entonces, esto es parte importante de lo que nosotros podemos visualizar. Entonces, ya definimos qué era la palabra informática, ya supimos que es una ciencia que estudia el procesamiento automático de la información y aparte cuándo surge, cómo se fundamenta. La siguiente pregunta que yo quisiera hacerles es para ustedes, ¿qué es una computadora? ¿Qué será una computadora para ustedes? Pues fíjense, yo les puse en esta presentación que una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Entonces, fíjense algo impactante o importante que encontramos en mi definición, que es una máquina, ¿qué? Electrónica. Fíjense un punto importante, entonces, como les comentaba, máquina electrónica significa que desde que se creó las computadoras, actualmente a lo mejor no se ha invertido mucho en la investigación o mejorar o cambiar la fuente de energía, porque una computadora no funciona sin luz eléctrica. Entonces, imagínense el día, o imagínense todo un día que no haya luz eléctrica en todo el planeta. ¿Qué pasaría? A lo mejor muchos no podríamos acceder a la información que tenemos. Imagínense los bancos que nosotros quisiéramos retirar ese día dinero, pues los bancos ya no tienen respaldada la información en otros dispositivos más que en las computadoras, en los servidores, etcétera. Entonces, fíjense lo importante que es. A lo mejor sí, cada vez son más potentes, más rápidas, más pequeñas, más populares, etcétera, pero fíjense, a lo mejor nos está faltando más investigar o buscar otra energía. Por ejemplo, actualmente, no sé si ustedes han investigado o han visto alguna noticia donde, por ejemplo, los teléfonos, ya hay teléfonos que no necesitan ser cargados con luz eléctrica. Hay algunos teléfonos donde a lo mejor algunos de los que nosotros todavía tenemos no, pero en China, en Japón hay teléfonos donde están desarrollando, donde tú los pones al sol y automáticamente se pueden utilizar, se puede cambiar, se cargan, entonces ya no necesitan
estar conectados con la luz eléctrica. Entonces es algo que nos está impactando, está modificando. Entonces, por eso yo les hago esta pregunta. Fíjense cómo a veces nos vamos por la potencia, por lo rápido, pero dejamos de lado algo también importante. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente aquí en México, que por ejemplo lo de la gasolina, que sin darnos cuenta a lo mejor ahorita ya vemos otra diferencia, otra problemática, entonces ahí es cuando entramos y vemos que necesitamos ver otras alternativas. Entonces, esto es lo que es la definición de una computadora. ¿Y por qué creen que son populares las computadoras? Pues actualmente la primera o la primordial porque son populares es porque actualmente cada vez son menos costosas y aparte de que son menos costosas, son más fácil de adquirir. Anteriormente las primeras computadoras pues costaban mucho dinero y no era para cualquier persona, eran para empresas grandes que podían pagar los servicios, etcétera. Y actualmente pues accedemos un poquito más a estos dispositivos, estas computadoras, por el precio. Por ejemplo, a lo mejor la mayoría de las familias, si no tiene una laptop o una computadora de escritorio, pues puede acceder a veces a una tablet, ¿no? Que también es considerada una computadora. Y la tablet, pues también a lo mejor por su costo, a lo mejor muchas veces porque cuesta 600, 800 pesos, pues se adquiere un poquito de una manera mucho más rápida. Entonces, fíjense que aquí nosotros fundamentamos y trabajamos y decimos por qué son populares, aparte porque nos facilitan el trabajo, porque nos ayudan a organizar, nos ayudan a buscar la información con más rapidez. Y si yo les preguntara, ¿qué empresa no utiliza una computadora? Pues vemos que todas las empresas o la mayoría tiene una computadora y realiza ciertas actividades. Y no solamente las empresas, sino la mayoría de las carreras actualmente requieren o requerimos tener este conocimiento básico de lo que es la informática. Entonces, fíjense, ya definimos acá y vamos a ver brevemente cuáles son los antecedentes históricos de la computación. Significa que quiénes son los que crearon las computadoras, las primeras, y acá encontramos que el pariente más antiguo fue de la computadora, es el ábaco. Entonces, viene de aquí el origen de la computadora. Muchas veces a lo mejor nosotros no la creeríamos que una computadora nos ayuda a trabajar o tiene que ver con cosas matemáticas. El ábaco pues es su pariente más antiguo. Muchas veces, si se acuerdan algunos de ustedes, todavía en el preescolar o en la primaria enseñan en la actualidad a sumar o restar con el ábaco. Entonces este es uno de los parientes más antiguos. También tenemos la sumadora mecánica de 1623 a 1662. Tenemos la máquina de tabla logaritmas y polinomios, como la imagen que les estoy mostrando ahí con ustedes. También tenemos, como quien dice aquí, la primera impresión que nos mostró una computadora. Ahorita nosotros vemos algo que nosotros imprimimos y tiene imágenes, tiene colores, diferentes tipos de fuentes, de letras, etcétera, más grandes, más pequeñas. Y pues aquí tenemos que las primeras computadoras lo que hacían o la información que mostraban era a través de tarjetas perforadas. Entonces imagínense, estas se utilizaron para el censo de Estados Unidos de 1890. Entonces se modificaba, se trabajaba diferente sin darnos cuenta. Acá tenemos la importancia de esto. Entonces, estos son parte de los antecedentes históricos de la computadora. También tenemos acá los pioneros de la computación, quienes fueron los primeros que desarrollaron. Tenemos la primera computadora que fue de la Universidad Estatal de Iowa, de 1937 a 1942. Fue la primera computadora electrónica. Es como la imagen que se muestra ahí en pantalla. Entonces, fíjense, todo ese aparato era parte de una computadora.
Acá tenemos otra que se desarrolló en 1946, que fue la ENIAC, y esta se utilizó para aplicaciones para la Segunda Guerra Mundial. Fue diseñada en la Universidad de Pensilvania, pero fíjense, ¿cuánto pesaba? 30 toneladas. Es muchísimo peso que abarcaba una computadora. A lo mejor si yo les preguntara, ¿quién de ustedes podría tener una computadora que pesara esa cantidad en su casa? Pues nosotros diríamos, a lo mejor si estamos en un segundo piso, tercer piso, pues diríamos no podremos tener una computadora, mínimo por el peso. Acá tenemos también la EDVIAC, que a 1952 se les ocurre que la computadora necesitaba guardar la información. ¿Cómo que guardar? Sí, pues anteriormente, antes de 1952, cada que tú prendías y apagabas una computadora, hacía lo mismo que una calculadora. Si ustedes apagan una calculadora, no guarda la información que tú habías procesado. Igual estas computadoras, hasta que von Neumann, Marluck y se les ocurre que las computadoras necesitaban tener, guardar y almacenar información. Entonces, dicen, necesitamos que la computadora guarde información. Imagínense, parte de lo que nosotros actualmente hacemos. A lo mejor si yo les preguntara qué música, a lo mejor tienen música que alguna vez descargaron hace unos 2, 3 años, o una foto, y nosotros la tenemos guardada, pero antes de esta fecha de 1952, nadie podía trabajar con lo que tuviera anteriormente. Ahí tenemos, ¿cómo se llama?, parte de las diferencias que actualmente cada vez vemos. Entonces, también encontramos las diferencias y cada uno de los elementos que pueden proyectarse en cada uno de los elementos. Encontramos que las computadoras se clasifican de diferentes maneras, unas que son para su uso individual. Unas de estas son las computadoras de escritorio, que a lo mejor es como la imagen que les estoy mostrando aquí, que algunos de ustedes pueden utilizarla. Que unas de estas computadoras realizan una infinidad de tareas. También tenemos las computadoras, las workstation, que son como las computadoras de escritorio, pero con mejores capacidades de almacenaje y de memoria RAM. También tenemos la laptop, notebook o portátil, que muchas veces nosotros no le llamamos así, pero son las que nos permiten a lo mejor transportarlas. Tenemos las tablets que ya les había mencionado, que muchas veces las utilizamos más para ocio que para otra cosa. También tenemos los asistentes personales, que estos eran los que los traían anteriormente los altos ejecutivos. Y tenemos los teléfonos inteligentes, que es lo que les comentaba, que estos cada día son más utilizados. Anteriormente teníamos que traer 2 o 3 dispositivos para lo que actualmente hace un teléfono. Si alguien quiere tomar fotografías, grabar un video, traías una cámara exclusiva para sacar fotos, otra para grabar video, traías tu teléfono aparte, querías enviar un correo, tenías que tener una computadora, y ahorita actualmente pues con cada uno de estos trabajamos simultáneamente con este aparato. Queremos grabar, tomar fotos, enviar un correo, etcétera. Entonces, aquí tenemos parte de la introducción de lo que es la informática. Vamos a dejar ahorita a un lado un poquito algo de la teoría y vamos a visualizar, o vamos a empezar a trabajar con un programa que también vamos a seguir trabajando en las posteriores prácticas, actividades de aprendizaje que están planteadas en nuestra plataforma, y vamos a comenzar con lo que es con Word. Entonces, yo ahorita les voy a mostrar la información que nosotros podemos visualizar. Entonces, fíjense, nosotros a veces tenemos algo importante que tiene que ver con las teclas rápidas. Las teclas rápidas
no sé si se habían fijado algunos de ustedes que cuando nosotros introducimos a Word, nosotros encontramos lo que es la cinta de opciones. Esta cinta de opciones tiene fichas. ¿Cuáles son las fichas? Pues son cada uno de estos elementos que encontramos aquí, que por ejemplo tenemos la ficha archivo, inicio, insertar, etc. Estas fichas nos permiten desplazarnos dentro de cada grupo. Los grupos están, si se fijan, divididos con líneas, y en la parte de abajo dice cómo se llama cada grupo, están apartados, y dentro de cada grupo pues tenemos las herramientas. Entonces, un punto importante es, a lo mejor, si ustedes ven en pantalla, háganlo ustedes y presionen la tecla Alt cuando tengan abierto el programa de Word, y fíjense que activa la cinta de opciones. Fíjense cómo nos está activando y nos pone letras, ¿verdad? Eso significa que si algún día ustedes no tienen no funciona bien su mouse y tienen nada más un teclado, pues en realidad la computadora fue diseñada para trabajar solamente con el teclado, no necesariamente si no tiene un mouse. Entonces, fíjense cómo al presionar la tecla Alt me pone unas letras que eso identifica las fichas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera este texto color rojo, ponerlo en cursiva, o por ejemplo el texto que dice Facebook, este que acabo de seleccionar, yo presiono la tecla Alt, y si presiono la tecla O, se va a ir a la ficha inicio, y yo lo quiero poner en cursiva, ¿sale? Digamos que yo no me sé la tecla rápida para ponerlo en cursiva. ¿Qué número me está mostrando en pantalla? Me está mostrando el número, ¿qué? 2. Si se fijan qué hizo, aparte se seleccionó la herramienta de cursiva y me puso el texto en cursiva. Si yo lo quisiera, digamos que aparte de cursiva lo quiero colocar en color en negrita, vuelvo a presionar la tecla Alt O, y la negrita me está dando ¿qué? El número 1. Entonces, fíjense, yo ya lo estoy haciendo sin haber dado clic, sin haber estado utilizando el mouse. Para eso me sirve, les digo, la cinta de opciones. Muchas veces la tenemos, pero no sabemos que nos permite trabajar simultáneamente. Entonces, fíjense la importancia de esto. A lo mejor, si yo presiono otra Alt, la tecla Alt, y me quiero la ficha diseño de página, pues sería la tecla C, y si se fijan, yo lo quiero cambiar las columnas, me dice que presione la tecla WC, y con la flecha de desplazamiento hacia abajo, yo puedo seleccionar cuántas me va a dividir mi texto en columnas. Aquí me lo dividió esto porque yo seleccioné ese texto. Entonces, fue lo único que me lo modificó. Entonces, fíjense que podemos, un tip, algo que pueden realizar, y los invito a que lo utilicen. ¿Por qué? Porque la cinta de opciones con el teclado van a ver que si empiezan a aprenderse algunas teclas rápidas o utilizar la cinta de opciones, pues van a ser un poquito más rápidos o más ágiles en trabajar simultáneamente con esto. Entonces, también aparte de la cinta de opciones o la tecla rápida, encontramos las teclas rápidas. Que estas teclas rápidas, ¿cuáles son? Por ejemplo, ustedes ya, si yo les dejara investigar cuáles son las teclas rápidas para poner negrita, pues a lo mejor esto sí es muy común, que es control N, pero por ejemplo, si yo quisiera ponerlo en cursiva, pues es también otra tecla rápida, o ya sabemos qué significa la mayoría, control G, que significa guardar, o control V, o control X, etcétera, o la tecla Alt F4 que nos permite cerrar algún documento o aplicación. Entonces, yo los invito a que utilicen las teclas rápidas y aparte que chequen cada uno de los elementos que nos permite trabajar simultáneamente. Entonces, en la parte que nosotros podemos modificar o ver simultáneamente, podemos modificar cada uno de estos elementos. A veces nosotros también ocupamos otras opciones, por ejemplo,
que queremos modificar a lo mejor un tamaño de fuente o de letra, también lo podemos hacer, como les comento, utilizando la cinta de opciones, presiono Alt O, y a lo mejor sería FU, y lo que me haría era cambiar el tipo de fuente o de letra según nosotros podamos trabajar. Entonces, esto es algo importante y que no solamente lo podemos utilizar en muchos elementos. Entonces, yo los invito a que ustedes, ¿cómo se llama? Puedan, ¿cómo se llama? Trabajar y ver esto simultáneamente. Yo ahorita vamos a buscar cierta información y vamos a ver cómo a veces podemos también buscar información dentro de un texto. Muchas veces nosotros queremos buscar una palabra, una letra, o queremos utilizar cada uno de estos elementos. Yo, por ejemplo, aquí quiero buscar la palabra de, y normalmente, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la ficha inicio, al final nos aparece la palabra buscar. Yo les voy a invitar que utilicen la de búsqueda avanzada, y por ejemplo, si yo quiero buscar la palabra mar, vamos a ponerle mar, nada más, para ver qué nos muestra, fíjense. En esta parte tenemos un botoncito donde dice más. Yo los invito a que le den un clic. ¿Por qué? Porque si yo le pongo solo palabras completas, lo que va a hacer es investigar solamente lo que diga Mark. Si se fijan, nosotros tenemos Mark Zuckerberg, que fue el creador de Facebook. Entonces significa que no me va a encontrar la palabra Mark. ¿Por qué? Porque yo nada más le estoy diciendo Mark. Entonces vamos a ver si no lo encuentra. Yo le voy a poner en esta opción que dice resultado de lectura y me dice que no encontró ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque aquí lo está limitando a la palabra que yo estoy colocando, o sea, mar. Si yo le quito esta casilla, me va a buscar todo lo que tenga que ver con mar, y no le va a importar la última letra o si tiene otra cosa, y me está mostrando, si se fijan en esta parte, y me lo subrayó, en el texto que estaba buscando, me subrayó los dos elementos donde nos dice que es la palabra mark. Entonces, si ustedes quieren buscar información, pueden hacerlo con esta parte, donde nosotros podemos resaltar una información, buscar o reemplazar. Imagínense que yo quiero reemplazar el, ¿sale? Vamos a reemplazar la palabra de, que se repite varias veces, vamos a reemplazarla. Primero es importante seleccionar el texto donde queremos reemplazarlo, y me voy a ir a la opción, búsqueda avanzada es el que yo más utilizo. Vamos a poner la palabra que dijimos, de. ¿Por qué lo quiero reemplazar? Por la palabra, ¿qué será? Lucas, vamos a ponerle Lucas. Acuérdense que tenemos que seleccionar esta casilla que nos selecciona solo palabras completas, porque si aparece decía o etcétera, nos va a aparecer, no lo va a modificar. Entonces yo le voy a dar reemplazar, o le puedo dar reemplazar todos. Si le doy reemplazar todos, me dice cuántos reemplazos va a hacer, que si le digo que sí, va a empezar desde la primera línea que yo tenga de mi documento hasta el final. Entonces yo les recomiendo que no lo hagan y le pongan no. ¿Para qué? Para que nada más modifique en el texto que yo seleccioné, y no modifique en todo lo demás que no está seleccionado. Entonces, vamos a corroborar. Si se fijan, aquí decía el creador de Facebook, el Mark Zuckerberg, estudiante de, y no lo modifico. Si yo visualizo, se supone que me voy a otra información, pues me tiene que modificar todo lo que tenía la palabra de. Y ahí dice, ¿por qué? Por Lucas, ¿verdad? Entonces, así nos permite modificar o reemplazar algún texto. Pues esto es no solamente algo de la búsqueda. Por ejemplo, muchas veces alguno de nosotros quiere
tiene algo de información o traspasa de internet también algún texto, yo les voy a dar un tip. Muchas veces alguien buscamos, ya ven que a veces dejamos investigaciones sobre internet y yo he visto que a veces me dejan el mismo formato que ya tiene la página o la fuente de investigación bibliográfica. Entonces, cada que lo realicen, por favor, es importante que, por ejemplo, modifiquen. Si yo lo selecciono, en la ficha inicio me aparece esta opción donde dice borrar formato. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a quitar las características que tenía mi texto. Si se fijan, si le doy control Z, fíjense cómo lo tenemos. Yo lo tengo en azul, con un tipo de fuente. Me fue a la ficha inicio y aquí donde dice borrar, le doy formato y me va a quitar todas las características. ¿Esto para qué? Para que yo le pueda dar unas características uniforme como yo quiera. Si yo lo quiero centrado, yo lo quiero 11, para que todo esté uniforme y sea idéntico. Ya lo puedo poner todo negrita o color de letra que yo requiera. Entonces esto también es importante que lo tomen en cuenta, que nos da un formato o un estilo que podemos utilizar posteriormente. Entonces, cada una de estas fichas nos permite trabajar simultáneamente. También, imagínense a alguien de ustedes que quisiera colocar un índice. Entonces, yo ahorita voy a colocar un índice de algunos temas en esta parte donde estoy seleccionando, en la parte de blanco. Yo quiero, digamos, crear un índice en esta parte. Si ustedes se van a la ficha referencias, aquí aparece una opción donde dice tabla de contenido. Le voy a dar un clic y me muestra la información, ¿verdad? Entonces, fíjense, en la ficha inicio, aquí donde habíamos borrado el formato, yo voy a seleccionar lo que quiero que me aparezca en mi índice. Digamos que yo quiero que me aparezca este mini índice y esto va a ser como si fuera un tema o un subtema. Entonces yo le voy a poner título 2 a este información, que esto me va a significar que va a ser un tema, ¿sale? Título 2, si se fijan, puse otra parte de mi texto. Vamos a ver cómo sigue modificándolo, transportándolo. Entonces, si yo lo selecciono en esta parte como título 1, título 2, me va a permitir trabajar simultáneamente. Entonces, esto es importante porque a veces, sin darnos cuenta, nosotros podemos crear un índice con la información que nosotros tengamos a la mano o podamos, ¿cómo se llama?, modificar simultáneamente. Entonces, si nosotros lo hacemos, nos puede, ¿cómo se llama?, modificar. Por ejemplo, yo les decía, vamos a colocar un índice. Lo voy a hacer en otra hoja. Voy a seguir otra vez que mostrar la pantalla. Ok, yo voy a poner la palabra guía, digamos que es un tema. Voy a poner los navegadores, Internet Explorer, Google Chrome. Vamos a poner también Safari. Vamos a poner con esos tres navegadores, ¿sale? Entonces, cuando ya tenemos estos navegadores, digamos que son temas o subtemas, les digo, si yo lo pongo como título 2, se pone en esta alineación, ¿sale? Entonces, fíjense la importancia. Yo les puse título 2, ¿sale? Y en la parte de arriba yo quiero colocar un índice. Nos vamos a ir a la ficha de referencias
y aquí donde dice tabla de contenido, voy a poner tabla automática 1 o 2, la que ustedes gusten. Yo voy a poner la número 2. Y si se fijan, ¿qué pasó? Me puso el índice sin tener yo que haber escrito cada uno de los temas, ¿verdad? Entonces, esto nos permite trabajarlo simultáneamente. Entonces, si se fijan, dice que está en la página 1 de 1. Digamos que Safari lo vamos a mandar a la página 2 y fíjense, yo nada más le di clic y si quiero que se actualice, le doy un clic y dice actualizar tabla y le doy a aceptar y me dice que se modificó, se fue esto ¿a qué? A la segunda página. Entonces, fíjense que Word, esto que es un procesador de textos, nos permite trabajar con algunos elementos y es muy padre. Entonces yo los investigo a que también chequen cada una de las fichas para que nos sirven, que lo vamos a ver más adelante, qué funciones tenemos, cómo podemos trabajar simultáneamente. Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase sincrónica y pues yo les voy a agradecer su tiempo por estar escuchando, visualizando la información que tenemos. Entonces, regreso a la pantalla y pues muchas gracias por su atención. Me despido, les digo, soy su asesor de la materia de Informática 1, José de Jesús Barajas Carrera. No les comenté al principio, tengo una licenciatura en Informática Administrativa y una maestría en Educación, y pues un gusto y pues muchas gracias. Buenas noches.